Saludamos a Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal ese lunes? Bien, muy bien. Y ahora con ganas de hablar de Audax, si no hay ningún inconveniente, porque he visto que habéis entrevistado al consejero delegado de Audax, sí, que tiene un historial bursátil que hay que reseñar antes de valorar sus declaraciones en torno a la compañía. Y lo voy a explicar y además, como estamos compartiendo pantalla, Rocío, creo que les entra mi gráfico, con lo cual lo puedo enseñar, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Vale, pues miren, voy a explicar yo en qué consisten las estrategias que determinados consejeros delegados, sobre todo los que tienen participación preponderante en una compañía, llevan a cabo a la hora de conseguir detraer el dinero de los inversores de una manera legal. En el caso de Audax, vivimos algo parecido probablemente a lo que estemos viviendo ahora, con la diferencia de que en aquel entonces, hablo del año 2018, el valor subió en muy pocas sesiones desde 0,64 hasta ni más ni menos que 3,31. A la hora de echar un porcentaje a lo que estoy cuantificando con números, pues estaríamos hablando de un porcentaje del 435% en un mes. Yo recuerdo por aquel entonces que el señor Elías andaba, yo no sé, no me acuerdo exactamente cuáles eran las estrategias que llevaba a cabo, pero andaba loco por aparecer en todas las emisoras, no en las emisoras en las que se hablara de renovables, no. En las emisoras en las que pudiera conseguir que alguien comprara sus títulos, en las emisoras financieras. Yo esto lo he explicado en muchas ocasiones de Farmamar, y a mí la gente me dice que es que tengo manía a Farmamar. No tengo ninguna manía a Farmamar, como en su día me decían que si tenía manía a Repsol. Pues miren, ya he visto estas semanas como yo, habiendo tocado hablar bien de Repsol, yo he hablado bien de Repsol y ha salido fenomenal lo de Repsol. Por aquel entonces yo explicaba, tengan muchísimo cuidado cuando el presidente, consejero, delegado, da igual, núcleo duro de una compañía, es decir, alguien que tiene una cantidad de títulos de referencia en una compañía, sale a los medios a hablar y sobre todo si estos medios son financieros. ¿Por qué? Porque lo lógico es que una empresa que en teoría desempeña su labor dentro del mundo de las renovables busque medios de comunicación, programas, reportajes, todo lo que quieran, pero relacionado con ese ámbito. Es decir, una emisora financiera, cuando alguien aparece en una emisora financiera, tiene solamente un objetivo y es el de influir en el ánimo de los posibles inversores del valor. Y normalmente se habla bien de la compañía, pónganse ustedes luego si quieren el programa en el que ha hablado este señor, si habla bien de la compañía, normalmente el objetivo es colocar títulos antes de caer. El negocio se redondea una vez que yo les he vendido a ustedes los títulos, si posteriormente el título cae y yo les recompro los títulos que en su día les vendí a ustedes mucho más abajo. Con lo cual tengan muchísimo cuidado cuando alguien que se dedica a un sector muy específico aparece en los medios de comunicación que tienen que ver con las finanzas, porque eso solo tiene un objetivo y es producir un engaño bursátil. Dicho esto, les recuerdo que en aquel momento, una vez que Audax había subido hasta 3,35, apareció el señor Elías en todos los medios habidos por haber, Capital Radio, Intereconomía, no le dejó ninguno. Creo que cuando aquello todavía funcionaba Gestión Radio también apareció por allí. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Para contarnos las bonanzas del valor. Bueno, pues ¿qué hizo el valor acto seguido? Desplomarse desde 3,35 hasta niveles de 1,35. Y no ha vuelto a superar aquellos máximos desde entonces. Desde entonces el valor lo único que ha realizado es un inmenso movimiento lateral, que se ve además clarísimamente en el gráfico, y lo único que ha hecho quien picó en aquel momento es perder. Luego, si además de lo que he explicado al respecto de los responsables de las compañías que aparecen en medios financieros hablando de su valor, unimos que dentro de su sector, es decir, las renovables, Audax ha funcionado especialmente mal. Recuerden lo que han hecho tanto Sumaria como Gamesa, subiendo como un auténtico cohete. Lógicamente luego han recortado, porque el engaño lo hacen todas, no solamente Audax. Hoy estamos hablando de Audax porque justo aparece el lunes este señor. Si aparece el martes yo ni me entero. Pero todas hacen el mismo engaño, todas, solamente que hoy nos da el ejemplo de Audax. Pero Audax además ha funcionado durante los últimos años peor que tanto Gamesa y como Solaria. Con lo cual, especial cuidado con este tipo de situaciones, porque Audax es de esos valores que se calientan muchísimo en poco tiempo, nos da la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar mucho dinero en poco tiempo, y a la larga es dejarnos enganchados en valores como Audax.
Si quieres, Rocío, el viernes pasado amenacé con Luis Vicente traer contigo un aspecto muy importante al respecto de ese parámetro que yo suelo citar con mucha frecuencia, que es la volatilidad. Sí. Por aquel momento, y para darle un tono didáctico también a las intervenciones, por aquel momento, justo el viernes cuando lo comentaba, alguien aparecía en Twitter. Lógicamente hay gente que es mucho más inteligente que yo y sabe de lo que hablo mejor que yo, con lo cual me decía que, hombre, no tenías que esperar hasta el lunes para decir que ASML Holding aumenta la volatilidad. Ya, y tú tampoco podías esperar hasta el lunes para ver que efectivamente yo no quería hablar de ASML Holding. Es decir, lo que quiero es hablar de otro valor que clarísimamente está dando un cambio de volatilidad clave a la hora de interpretar los gráficos. ¿Por qué recuerdo lo que decía este tuitero de ASML Holding? Porque el comportamiento de ASML Holding es normal. Siempre se ha movido en este tipo de vaivenes, con lo cual no hay que preocuparse. Sigue siendo alcista y no hay un especial cambio en su volatilidad. Sin embargo, en el valor del que quiero hablar, sí. Y aquí además, en este gráfico, es muy importante luego, si pueden, que vayan al canal de Capital Radio en YouTube, porque se ve clarísimamente lo que quiero explicar. A la hora de analizar los valores siempre explico que hay que tomar la mayor amplitud posible y yo estoy intentando reflejarla en el gráfico. Fíjense, aquí tenemos gráfico desde el año 2003. El valor lo que hace desde el año 2003 es mantenerse inicialmente lateral para comenzar desde el año 2010, una tendencia alcista bastante importante. Tiene un alto en el camino durante el año 2018 con una caída fuerte, pero la clave viene en la superación de esos máximos históricos que realiza justo después de la crisis del coronavirus. Y es muy importante porque esto, en la historia de nuestros oyentes, lo van a vivir en multitud de ocasiones. Y es una superación en la que no sabemos qué hacer. Tenemos una clara zona de resistencias, vemos que el valor la está superando y decimos, bueno, ¿aquí nos fiamos o no nos fiamos? Bueno, pues hay un parámetro que es el de la volatilidad, que nos da indicios de qué es lo que debemos hacer. Yo aquí estoy libre de que me digan aquello que se suele decir de los analistas. Oh, claro, a toro pasado yo también acierto. No, porque yo este valor, y justo en ese punto, lo recomendé hasta la saciedad antes de diciembre. Este valor que es BE semiconductor. BE semiconductores, perdona, sí, tienes razón, Rocío. No lo he citado. Y es muy importante el explicar por qué yo en su día recomendaba este valor y por qué acertamos en las estrategias que trajimos. Y es que aquí sí influye en las rupturas lo que hablábamos de la volatilidad. Si observamos cómo supera esa línea de resistencia el valor, veremos que desde que comienza su movimiento alcista justo a primeros de noviembre del año 2020, hace 3-4 meses, hasta que supera esa zona de resistencia y continúa al alza, vemos que la magnitud, es decir, el tamaño de las barras es tremendamente reducido. Si vamos al pasado, veremos que la anchura de las barras es mucho mayor, sobre todo en las caídas, a la anchura de las barras justo en el momento de ruptura. Voy a señalar ese momento de ruptura en el que se ve que son barras tremendamente estrechitas. La diferencia entre máximos y mínimos es muy reducida. Eso lo que implica es que la volatilidad es muy baja. Sin embargo, si comparamos esa diferencia entre máximos y mínimos que se produce en la ruptura al alza de la resistencia justo en noviembre del 2020, con momentos en los que el valor ha descendido con fuerza, momentos en los que normalmente, yo explico siempre que en las caídas siempre suele haber una gran volatilidad, veremos que la anchura de esas barras de día, el gráfico que hay aquí plasmado es en gráfico diario, es mucho mayor, esa amplitud es mucho mayor y lo que en realidad está intentando conseguir con esa amplitud mayor es llamar la atención sobre el comportamiento del valor. Los inversores cometen un error histórico siempre y es el de que un precio que ha recortado X consideran que está barato porque hace 3 días valía o costaba un 25% más, con lo cual, ¡qué maravillosa oportunidad de compra! Claro, los cuidadores imprimen volatilidad a un título para conseguir que ustedes piquen y compren y a partir de ahí se pueden quedar enganchados, en este caso durante meses. Pero ¿qué es lo que sucede? De hecho, esa gran volatilidad se ve también posteriormente mientras realiza el movimiento lateral. Sin embargo, esa gran volatilidad en la ruptura se ha reducido y además se ve clarísimamente cómo se reduce a la hora de continuar al alza. Es bajísima. Luego, ¿qué es lo que está intentando quien manipula un valor? Y tras haber realizado una primera caída en el pasado, la que he descrito antes, y un posterior movimiento lateral, de repente lo supera todo ese gran movimiento, estrechando mucho el tamaño de las barras. Lo que pretende es que ustedes no se incorporen compradores.
que ustedes no se vean llamados por el precio a comprar. Como no van a escuchar en ningún telediario que BE Semiconductores ha subido un 5%, que están oyendo durante estas semanas en Farmamar y todos estos valores del chicharreo. ¡Hombre, el que más ha subido es Farmamar, ha subido un 5%! Y mañana el que más ha caído es Farmamar, ha caído un 10%. Es decir, usted escucha que, hombre, pues esto ayer valía un 10% más, hombre, ahora estoy en una oportunidad de compra. El valor llega a la vida de usted sin que el día anterior supiera nada del valor. Sin embargo, en valores con baja volatilidad, esto no se produce. Porque al subir a la chita callando, es decir, con mucha discreción, ustedes no se incorporan compradores. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez que ya el valor ha tenido una subida, ni más ni menos, les recuerdo que yo todas estas rupturas las comenté según se estaban produciendo, pero cuando ya ha llegado a tener una subida del 62% en 3 meses, ¿qué es lo que le sucede a BE Semiconductores? Pues observen, fíjense, aquí ya se ve claramente como ya las barras empiezan a no ser tan pequeñitas como lo eran en el pasado. Y de hecho, cualquier especulador de este valor, ahora mismo, cotizando como está en 62, la ruptura se produjo en 42, en 62 casi con un 50% de beneficio, puede tener claro que muy probablemente BE Semiconductores esté haciendo un techo. Es decir, que cuando aumenta la volatilidad y el valor comienza a llamar a los especuladores para que entren compradores, lo más normal es que el núcleo duro, que discretamente rompió al alza resistencias y continuó sin hacer ruido hasta niveles de un 60% por encima de donde se produjo la ruptura, ahí ya empiece a colocar títulos con el ruido que probablemente sí se va a empezar a escuchar al respecto de valores de los semiconductores, sobre todo este valor BE Semiconductores, que lo más lógico es que empiece ya a oírse, ¿no? Pues BE Semiconductores ha subido tanto, no sé si está en el mercado belga, no sé exactamente cuál es el mercado, creo que es el belga, y a partir de ahí, lógicamente, el interés de los especuladores vaya de algún modo dirigiéndose a este tipo de precios que ya tienen más nerviosismo y nos inspiran un más probable futuro beneficio. Con lo cual, anótense si pueden esta pequeña clase de bolsa que estamos dando, porque lo importante en un valor no es si sube o baja, eso es desde luego que es importante, porque si no hay desplazamiento no hacemos nada. Pero hay también algo muy importante, y es el cómo sube y cómo baja. Normalmente siempre nos centramos en el qué, y no nos preguntamos nunca el cómo, pues el cómo es lo que nos está queriendo anticipar cuál va a ser el qué del mañana. Porque el qué de la hora es muy fácil de ver. Si está superando una resistencia, eso lo vemos clarísimo. Lo que no sabemos es si es fiable o no la ruptura. Bueno, pues cuando la ruptura se produce con baja volatilidad, normalmente esa ruptura es fiable. Ruptura al alza. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Cuando la ruptura es a la baja, normalmente, si se produce con gran volatilidad, es menos fiable porque genera mucho más nerviosismo y más pánico. Hay que intentar comprender que el parámetro de la volatilidad es simplemente una traducción del sentimiento, del miedo, del olvido que tenemos al respecto de los valores cuando suben, que de algún modo nos da una pauta muy clara de cómo tenemos que actuar con ellos, viendo cómo están actuando los demás, habiendo pequeña, alta o una volatilidad normal. A ver, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Recuerdo que pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91 283 33 33 y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp al 687 050 600. Vamos primero con un correo, por ejemplo, el que nos envía Rubén, que quiere preguntarle por 2 valores. Uno es IAG, dice que está adentro en 2 euros. ¿Hasta dónde cree que puede llegar el rally de estos últimos días? ¿Recojo ya beneficios o aún puede subir más? Y el otro es SACIR, está dentro también, en este caso a 2,09. Una vez cerrado el hueco bajista de marzo, algo que hizo el viernes pasado a cierre de vela semanal, hoy se ha disparado un 6%, nos dice. He leído que no tiene resistencia alguna hasta 2,65. ¿Puede decirme si es así? A ver, vamos a empezar con IAG. Yo explico siempre que nosotros no sabemos qué es lo que están manejando las compañías. En el tema de la pandemia, ustedes creerán, es lógico que lo pensemos, que la información que escuchamos en el telediario es la válida. No. La válida es la que tienen las personas que se están jugando, entre comillas, los cuartos. Y quienes están jugando los cuartos, no solamente en el ámbito industrial, porque IAG, lógicamente, tiene que saber cuáles van a ser sus estrategias en cuanto a fijación de precios, por ejemplo, fijación de precios de los vuelos, cuáles van a ser los trayectos que van a potenciar más. Lógicamente, tiene que saber cómo se están produciendo los datos de las pandemias, si se prevé que vaya a haber más contagios.
cómo de algún modo estamos intuyendo que va a ser la jornada de verano, qué va a pasar en Semana Santa, y eso lo conocen mucho mejor que nosotros, con datos mucho más cualificados que los que nosotros tenemos. Pero no solamente a ellos les afecta en ese aspecto industrial, también les afecta en el aspecto financiero, en el aspecto bursátil. El núcleo duro de IAG también no, como el que más, intenta ganar dinero en bolsa porque durante los últimos 12 meses ha habido un desplazamiento enorme en el valor. Y en IAG tenemos que entender algo muy importante. IAG, cuando se produce la crisis del coronavirus, que justo le pilla en niveles de máximos prácticamente, lo que serían 5 en el valor, inicia un descuelgue a la baja demoledor. Ningún valor que no sea del sector turismo realiza un descuelgue así. ¿Por qué? Y lo voy a explicar porque esto es clave y nos va a permitir deducir qué puede venir en IAG durante los próximos meses. La mayoría de los valores, la inmensa mayoría, incluido Repsol, del que luego hablaremos también porque es muy importante lo que está pasando ya en Repsol, la mayoría de los valores se han descolgado desde su último soporte importante. Es decir, en IAG el descuelgue, para ser como los demás valores, debió producirse desde 3 euros. No, el descuelgue se produce desde 5 euros. ¿Por qué? Pues porque en IAG supieron antes que los demás que lo que venía de China les iba a afectar y de qué manera. Con lo cual, perdieron la cabeza por caer. Querían llegar abajo lo antes posible, porque sabían lo que les venía a ellos directamente. Luego les llegó a las demás, bancos, petróleo, no. Pero las primeras fueron las del turismo, las que anticiparon las caídas. Y eso significa que el cuidador de IAG ha colocado inmensas cantidades de títulos que no ha recuperado en zonas anteriores a su gran primer soporte. Y esas zonas anteriores muy probablemente son las que han marcado los 3 grandes techos de los últimos años en IAG. Zona 380 y por encima. Fíjense cómo durante el año 2015 ahí IAG realiza un gran techo. Vean cómo esa zona 380 parece ser, entre comillas, un poco mágica para quien maneja el valor. Y de hecho también sirve como soporte a la hora de formar un segundo techo. Y de hecho, a la hora de superarlo, lo rompe sin miramientos. Un especulador en IAG, lo más normal es que deba tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el valor tiene unos giros inmensos. Y de hecho ya lo demostró durante los meses de mayo y junio, es decir, se te gira a la baja sin pestañear. Pero por ahora la subida se está produciendo con muy buena salud, es decir, 2,38, y no hay nada que haga pensar que el valor va a frenar. Luego ahí tenemos que tener solo una prudencia. ¿Cuáles son los 2 puntos más importantes? Y con diferencia los más importantes son los que he marcado en el gráfico. Primero, el más importante como resistencia, que es ese nivel 380, pero antes otro que también es muy importante y voy a explicar por qué, que es justo el nivel 282. Si se fijan, en la última ocasión que IAG ha recogido grandes cantidades de títulos para subir, el valor forma una figura de vuelta al alza justo entre el 282 y el nivel 215. Es decir, este movimiento de aquí, esto que se ve aquí, yo lo voy a recuadrar para que nuestros oyentes lo vean claramente, que se desarrolla durante el año 2016, es una figura de vuelta al alza clarísima. Y durante todo ese periodo, quien manipula el valor recoge títulos sin cuartel. Les voy a dar datos de lo que sucedía en esta época. En esta época se había producido el Brexit. En esta época IAG tenía problemas sociales con los trabajadores. Huelgas, no había acuerdos con los sindicatos, la cosa iba fatal. Y eso lo aprovechó el núcleo duro de IAG para recoger grandes cantidades de títulos antes de despegar al alza hasta marcar posteriormente, en 2 movimientos clarísimos, máximos históricos. Con lo cual, en esa última zona, el cuidador de IAG sigue teniendo títulos. Luego, a la hora de subir, puede hacerlo hasta esa última zona. Y esa última zona, que son 280, encima coincide mágicamente con una zona en la que también hubo una gran resistencia y en la que posteriormente a esa gran recogida hubo un gran soporte. Luego, lo que tenemos que esperar más probablemente es que en el tiempo y en el mejor de los casos IAG llegue hasta esa zona y en esa zona volveremos a ver cómo cambia completamente el sesgo y sobre todo el sentimiento en torno a las compañías aéreas, turismo y un largo etcétera de valores del sector. Recuerden muy bien, hace 2 semanas, cómo yo les llamaba la atención a ustedes sobre lo peculiar que era que el Fondo Monetario Internacional se metiera en el barro a decir
que España era el país del mundo cuyo sector turístico más iba a sufrir. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Que lo hagan los organismos públicos. Christine Lagarde hablando de eso, no creo que fuese, Christine Lagarde, no creo que fue, pero creo que era el Fondo Monetario Internacional, era un organismo público internacional monetario de gran peso. Luego, estamos encontrando con eso. Lo normal es que todavía, y hasta que las compañías aéreas nos hablen maravillosamente de sí mismas, esto continúe subiendo porque todavía precisamente eso, no nos están hablando bien de sí mismas. Ahora vamos con SACIR, y este lo voy a abreviar porque es un valor que odio a muerte, y expliqué hace años, desde el año 2011, yo llevo explicando por qué odio a muerte este valor, porque es un valor súper lateral. Bueno, pues fíjense ustedes lo que ha hecho desde el año 2011. Pónganse consultorios míos, que los hay en Internet desde el año 2009, pero bueno, si quieren mirar desde el año 2011, lo van a poder comprobar. Miren lo que ha hecho SACIR. Absolutamente nada. Un valor que viene cayendo desde el año 2007, desde máximos en zonas de 33,50, hasta llegar a marcar unos mínimos en todo ese periplo durante el año 2012 en niveles de 0,97. Repito, desde 33,50 a 0,97 de caída. Y desde entonces, lateral, agudísimo. Bueno, es que hoy ha pasado esto, y esto implica lo otro, y esto tal, y ha tapado un hueco, y esto implicará, y usted no cree que tal y que igual. Yo lo que creo es que el 80-90% de los valores no hay que estar en ellos. Y es obvio que no hay que estar en ellos. No es que haya que ser un gran analista para decir, yo creo que aquí igual no hay que estar. Es que es obvio que no hay que estar en ellos. 10 años lateral en un precio es para no perder el tiempo más de lo imprescindible en él. Y SACIR es uno de ellos. Bueno, pues el análisis de IAG y de SACIR. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, y enseguida retomamos el consultorio de bolsa de esta tarde de lunes. Estamos hablando y resolviendo sus dudas con Alberto Iturralde, analista independiente. Pausa y enseguida continuamos aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Retomamos ese consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, con este mensaje, con esta cuestión que nos plantea este oyente. Hola, buenas tardes. Un saludo para Alberto y para Rocío y todo el equipo. Mi pregunta era para Alberto, para preguntarle si es buen momento para entrar en Grifols. Si tiene momento para entrar, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Alberto, vale. Grifols para entrar. Te voy a pedir un favor, Rocío. Luego, sí que después de hablar de Grifols, si me permites, hacemos un comentario de mercado en general, que sé que nuestros oyentes a veces también lo agradecen, y vamos con Repsol después. Vale. A ver, el caso de Grifols, lo comentábamos también hace un par de semanas, lo hemos comentado durante estos días. Es un valor que ha funcionado mucho peor que otros del sector que han aprovechado el tema de la pandemia para calentarse el máximo posible. Además, lo ha hecho de una manera muy negativa. Estamos hablando de que Grifols tiene una caída desde máximos, justo desde el mes de, pues en abril, mayo, marcó máximos en 33,80 y ha recortado hasta 20,32 y cosas así. Ahora está en 21,43. ¿Qué es lo que pasa con Grifols? Grifols tiene una zona clave, en realidad tiene dos, pero voy a explicar cada una por qué es importante. Tiene una zona clave justo en el nivel 19,20. Esa zona 19,20 frenó subidas, además de manera tremendamente recurrente, se ve en el gráfico clarísimo como durante el año 2014 y 2017, 3 años estuvo ahí golpeándose, repiqueteando contra esa zona sin terminar de superarla, y esa es la zona que ahora probablemente sea el soporte más importante. ¿Por qué? Bueno, primero porque no sabemos si el siguiente, que es justo donde está ahora mismo, va a aguantar la cotización. Y segundo, porque es el que menos se ve. Esa resistencia es el soporte que menos se ve, esa zona 19,20. El siguiente soporte es justo donde está ahora. Justo además se ve clarísimamente en el gráfico toda esa zona 21,80, cómo ha sostenido la cotización en el pasado. Y ahora parece que el que no sabe si lo quiere aguantar, no lo quiere aguantar, ha cotizado claramente ya por debajo, en zonas de 20. Estamos hablando de que el soporte es 21,82, ha llegado a marcar 20, parece que quiere volver hacia él. Lo más probable es que quiera continuar a la baja hasta zonas de 19,20. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un buen momento para comprar? No lo es. Pero incluso cuando llega a 19,20 tú tienes que plantearte dos cosas. Primero, tú eres un especulador muy rápido. Un especulador muy rápido se apuesta a comprador en 19, sin esperar una figura de vuelta a la alza. ¿Por qué? Pues porque va a intentar un rebote rápido desde zonas de 19,20 hasta 21,82. Lo voy a dibujar en el gráfico, el movimiento más
probable. Estaríamos hablando de una continuidad en la caída hasta esa zona, hasta esos 19.24 y luego un rebote 19.20, 19.24. Un rebote hasta esa zona 21.80, 21.82. Eso es lo que hace un especulador muy rápido. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien con un poquito de cabeza y no como nosotros? Yo soy un especulador rápido y esas las intento aprovechar. Una persona con un poquito de tranquilidad en el mercado lo que tiene es que en el 19.20 esperar lo que llamamos un giro al alza o una figura de vuelta al alza, es decir, un tiempo, unos días, da igual, no te hace falta que sea mucho tiempo, pero bueno, un periodo, aunque sea breve de tiempo, en el que el núcleo duro de la compañía hace su trabajo de recoger títulos en el valor para intentar rebotarlo probablemente un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poquito la estrategia para un seguidor de riesgos. Ahora no es el momento, pero si hay alguien con mucha rapidez en el mercado, sabe cómo tiene que hacer. Y si hay alguien más tranquilo, otro tanto de lo mismo. Quería comentar, además no es que vaya a contar nada especial sobre el mercado en general, ¿sí? Pero sí dar una breve pincelada, porque se está produciendo, y es importante recordarlo, el escenario que yo vengo comentando durante los últimos meses. Y digo se está produciendo porque el IBEX tiene toda la pinta de saltar ya a esos 8.500. Yo hasta ahora he insistido en que, en mi opinión, y explicaba por qué, el objetivo alcista del movimiento del IBEX era 8.500. El viernes pasado Luis Vicente me decía, bueno, ¿se ha roto algo en el mercado? Y le decía, no, no se ha roto nada. Y volvíamos un poquito a explicar el movimiento lateral. Sin embargo, la vela de hoy, como diría un seguidor de las velas, pero bueno, la barra diaria de hoy deja bien a las claras que probablemente ya el IBEX ha decidido llegar de una vez a esa zona 8.500, 8.650. Con lo cual, ojo a las próximas horas, espero no equivocarme, sigo con el mismo planteamiento de estos meses, tiene que llegar a esa zona, pero lo que ha hecho hoy, en principio, es para estar largos en el IBEX de manera inmediata, con ese objetivo alcista. Con lo cual, recuerden, una vez que lleguemos a zonas en las que el IBEX ya tenga que frenar las subidas, todavía no lo hemos hecho, empezaremos a escuchar hablar de maravilla. Eso significa que si durante estos días llegamos a los 8.500, como yo creo que va a suceder, y no nos empiezan a hablar de maravilla de la economía española, de los bancos, de qué guapos somos todos en España, vamos a ser eternos, que va, si ya la muerte no nos afecta. Mientras no digamos eso, que lo oiremos, no nos tenemos que preocupar de giros a la baja todavía, ¿vale? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque el que se ha perdido las subidas, es decir, el que no ha aprovechado operaciones como la de Meliá, o el que no tuvo la valentía, yo no la tuve, desde luego, de hacer una segunda entrada en los bancos hace 2 semanas, que está mirando los todos desde la barrera, vamos, el que normalmente siempre pierde en bolsa, ese que está a ver cuándo es el momento bueno, vamos, que no gana nunca, pues ese ahí será cuando yo le aclaro, ahora sí, porque ya se han despejado las nubes en el horizonte. Bueno, pues ese será el momento en el que nosotros deberemos ya esperar cuando Ribes llegue hasta esa zona y tengamos las noticias positivas que va frenando la subida y se comienza a girar a la baja. No es nunca recomendable abrir los cortos al vuelo, es decir, llega hasta ahí y me abro cortos, como Iturralde le ha dicho que si llega aquí hay que ser objetivo, pues me abro cortos. No, hay que esperar a que haya unas noticias positivas, a que empapelen al incauto, a ese ingenuo que, sí, ahora sí, escuchen las tertulias de economía, ¿sabes? Normalmente la persona que menos sabe de bolsa es un economista, porque tiene unos criterios que están continuamente influidos por lo que les cuentan las compañías. Bueno, pues ustedes escuchan las tertulias y cuando en las tertulias digan, hombre, la economía está muy bien, hombre, la bolsa está en un gran momento, ustedes ya tengan muchísimo cuidado, porque ahí es cuando vienen los indios con las flechas. Pero por ahora hay que tener especial cuidado porque, ojo, cuidado los cortos. En el lado alcista todo sigue normal. De hecho, quería comentar ya y liquidar ya lo que había comentado, el tema de Repsol. ¿Por qué? En el caso de IBEX ya lo hemos terminado, esa zona 8.500, 8.650. ¿Por qué quería hablar de Repsol? Y es que Repsol tiene una situación muy peculiar. Yo hace ya cosas de unas semanas empezaba a explicar por qué Repsol, cuando aquello estaba en zonas de 9, muy cerquita ligeramente por debajo de 9, yo explicaba por qué había que recordar las zonas desde las que se había descolgado Repsol en el pasado. Y ahora tengo que recordar qué es lo que pasaba por encima de esas zonas. Esas zonas son, en el caso de Repsol, justo los 11 euros. Yo, como me conozco qué es lo que sucede en el mercado y lo que sucede muchas veces con las consultas, el objetivo que le daba Repsol era 10,50. ¿Por qué? Digo, porque es que como normalmente cuando llega a niveles cercanos al objetivo empieza a ralentizarse la subida, si se me ocurre decir 11 euros,
pues estamos todas las semanas donde sigue usted pensando qué. Pero bueno, como ya me he liberado de ese compromiso porque ha llegado ya al 10.50, con lo cual ya hemos ganado dinero, ahora vamos a hablar con libertad. ¿Qué es lo que pasa con Repsol justo en esa zona 11 euros? Fíjense, yo se lo voy a explicar. En el pasado, cuando Repsol llegó, superó zonas de 11 euros y ya marcaba por encima de los que habían sido previamente sus máximos históricos, estoy hablando justo de la zona 12,60, durante 2 años estuvo continuamente dando información positiva de la compañía, información artificial de la que generan ellos mismos. Hoy en Twitter un seguidor, Iker Rodríguez, ha tenido la amabilidad de enviarme una noticia del Economista en la que dice: Repsol invierte ya el triple en renovables que en la búsqueda de hidrocarburos. Es decir, como ahora a la gente se la engaña con el rollo de las renovables, es decir, esto de sostenible, que eso es, para un especulador eso es una tontería. El especulador viene al mercado no a hacer amigos ni a mejorar la ecología. El especulador viene al mercado a hacer dinero y a disfrutar a ponerse. Y así decía uno, no, ya si encima gana, ya es la hostia. Bueno, pues eso. Pero esto de la ecología, lo sostenible, son tonterías. A ustedes lo que les interesa, si especulan en el mercado comprando, es que el precio suba, aunque se dediquen a fabricar bombas nucleares. Pero claro, ahora como vendemos el rollo de lo sostenible, pues fondos sostenibles, toda esta milonga. A ustedes les cuentan todos estos rollos, porque claro, como nos consideran tontos, y a veces igual es que a veces que lo debemos ser para que reiteren tanto en nuestra estupidez, pues oiga, pues fíjese, tengo un fondo sostenible, somos súper sostenibles. ¿Qué insostenibles somos? Claro, pierdes hasta la camisa, pero tranquilo, que lo pierdes de una manera sostenible. Entonces, como yo paso mucho de eso y les sugiero que ustedes hagan lo mismo, tengan en cuenta lo que pasa con los valores y las zonas de resistencia. Y es que cuando un valor llega a un punto en el que han distribuido títulos, no hay sostenibilidad que sostenga eso. Es decir, les van a vender títulos, van a presentarse en todos los medios de una manera artificial para conseguir que ustedes compren en 11 y por encima de 11, lo que no quisieron en 8 y por debajo de 9. Con lo cual, a partir de ahora, lo lógico es que Repsol todavía marque por encima por una razón muy importante. Y es que esa masiva colocación se produce sobre todo a partir de la zona 12, ese techo inmenso. Y por debajo, para ser precisos, los 11 sí son una zona de resistencia, pero tengan en cuenta un detalle, ya lo van a mirar gráficos. En estos mínimos que justo marcan los 11 euros, ellos también han recogido títulos. ¿Por qué? Pues porque han hecho el suelo para volver al alza y vender todas esas informaciones positivas que vivimos durante el año 2018 y 2019. Y vuelta a caer y vuelta a recoger títulos entre 11 y 11,50 para volver a vendérselos a ustedes en 13,50. Luego lo normal es que Repsol todavía pueda superar incluso zonas de 11. A partir de ahora se va a ralentizar, con lo cual no me pregunten si usted pensando que, porque ahora les va a costar mucho. Pero seguramente, efectivamente, vaya llegando a las zonas últimas en las que, qué casualidad, justo antes de descolgarse por el coronavirus, 11,50, repartió la última cantidad de títulos. Con lo cual, ¿dónde está el techo de Repsol? Muy probablemente entre 11 y 11,50. Ya lo verán, tengan un poco de paciencia y verán como el tío Alberto no va muy desencaminado. A ver, paciencia, que creo que he tenido Adolfo, porque lleva esperando para intervenir. Adolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alberto y la compañía. Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por permitirme hacer esta consulta. Cuéntenos. Vamos a ver. Bueno, mi consulta tiene un poco de relación con lo anterior, porque yo lo que quería preguntar, tengo el gráfico del IBEX y ¿no ve usted, don Alberto, como yo sí empiezo a verlo, una figura que se llaman hombro, cabeza, hombro, en que el primer hombro estaría en el 8.300 y un poco, la cabeza en el 8.450 más o menos, y el segundo hombro es esta subidita que está haciendo ahora? ¿No ve usted esa figura que por lo que tengo entendido, es una figura profundamente bajista? Muy bien. Y bueno, eso es. Y además, pero si le metemos el Ichimoku... Diga. ¿Escucha? Sí, usted se tiene que poner el vídeo, porque efectivamente se está formando la figura, pero para que una figura sea tal, se debe haber formado ya y confirmado, es decir, se debe haberse producido en la figura que usted, además no quiero que pierda usted la llamada, es decir, continúa el teléfono, porque si lo tiene delante,
lo va a poder ver conmigo y los oyentes lo van a ver en el vídeo, que usted, que va a ser también muy aplicado, se lo va a ir a ver después a internet. Fíjese, ese hombro que usted está diciendo, estoy yo dibujando mientras lo comento, ese hombro efectivamente es una subida que se produce desde el nivel 7.800 hasta los 8.300 que usted relataba, luego se produce un recorte hasta la zona 7.800, posteriormente otra subida para hacer la cabeza hasta el nivel 8.410, un recorte desde 8.410 de nuevo hasta la zona 7.800 y ahora vendría el hombro derecho. Sin embargo, hay un problema. La figura solo puede ser tal si ahora el IBEX recorta desde este punto, desde donde está, desde 8.378, de nuevo a la baja, hasta 7.800 y lo rompe a la baja. Voy a colocar aquí lo que se llama línea clavicular. La línea clavicular son exactamente los 7.750. Esa zona 7.800 hay que precisarla en 7.750. Si ahora rompiera la baja, y voy a dibujar la figura para que se vea la figura de hombro, cabeza, hombro. Si rompiera la baja, esa figura, efectivamente, se habría formado tal cual usted lo está describiendo, tendríamos una figura de hombro, cabeza, hombro, que proyectaría el valor, en este caso el índice, hasta el nivel, en su primer soporte importante, justo en 7.000 puntos. Pero, recuerde, para que la figura sea tal, tiene que estar completa. Y por ahora, lo que apunta es que más que a romperse a la baja, lo que quiere es superar los máximos de 8.400 y, en cierto modo, desbaratar la figura que usted ha visto. Eso no es un gran problema, porque si después de desbaratar esa figura al alza, continúa lateral y vuelve a caer, ya verá cómo podemos encontrar otra figura también muy fiable, que no es exactamente un hombro cabeza hombro, pero que también tiene implicaciones bajistas. Pero por ahora no nos podemos adelantar. Hay que, primero, que no rompa al alza ese nivel 8.400, se ve clarísimamente que está muy cerquita ya, está en 8.378, es decir, a 40 puntos de romperlo, y que caiga, debería caer, no romper al alza y caer hasta esa zona 7.750. En ese momento se habría confirmado el escenario que usted nos ha planteado gráficamente y se proyectaría a la baja una muy probable caída del IBEX hasta zonas de 7.000 puntos, ¿vale? Es decir, usted ha visto muy bien la figura, pero la está anticipando y es muy peligroso anticipar la figura. Hay que verla completa antes de ver la figura. Perdona, Rocío. Como oyente, no sé si sigue en el teléfono. Adolfo, sí, no sé si quiere preguntar por algún valor en concreto. No sé si quiere preguntar por algún valor. Sería el BBVA, pero a la baja. BBVA vale. A la baja. Muy bien, el gracias. BBVA a la baja. Gracias, Adolfo. Buenas tardes. Estaba pensando ponerme en el BBVA a la baja y posiblemente también en el IBEX a la baja, pero a la baja. Muy bien. Esa es mi consulta. Gracias, Adolfo. Claro. Buenas tardes. BBVA. Efectivamente. Él está viendo, antes de producirse, ese es un sesgo cognitivo del ser humano. Yo quiero operar en el mercado y voy a buscar en el valor o en el índice o en lo que yo esté especulando una razón para lo que yo quiero, que es ponerme bajista. Por eso él ha visto un hombro cabeza hombro donde todavía no lo había. Luego, eso lo tenemos que observar en nosotros mismos siempre, porque es muy habitual en el especulador el buscar una posición contraria al mercado y ver figuras que no se han completado y que apoyan nuestra idea inicial y sobre todo especular en contra de tendencia con todo este proceso y esta maraña de actos mal realizados. Actos mal realizados me refiero a analizar un índice con un sesgo bajista. No, si está rebotando, ¿por qué te quieres poner bajista? Y hablo del IBEX como hablo del BBV. ¿Por qué quieres buscar el lado corto? Si todavía no han empezado con su propaganda. Todavía no han empezado a decirnos somos los más guapos. Uy, ¿se acuerdan de lo mal que estábamos o les dijimos que estábamos en el BBV cuando estaba en 2,20? ¿Se acuerdan de lo mal que estábamos? Pues fíjense, nos hemos encontrado 300 trillones de euros en una caja. Casualidad, estamos de maravilla. Cómprennos lo que les dijimos que no tenían que comprar en 2,20, ahora cómprennos en 4,60. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todavía no ha llegado ese momento. Todavía no ha aparecido el BBV a decirnos que son guapísimos. Y claro, mirando el gráfico por encima, es que hay que tener muchísimo cuidado con los cortos, porque hay zonas en el BBV que son muy golosas para quien manipula el valor, que se podrían alcanzar durante los próximos meses, y el que está buscando cortos, estar continuamente operando en contra de tendencia. La primera zona de resistencia clarísima es los 5,5, 5,05. Esa zona 5,05, desde la que comenzó un descuelgue fortísimo justo con el coronavirus, esa es zona de probable objetivo, probabilísimo
objetivo alcista para el BBV. Yo recuerden, nunca les recomiendo que compren bancos en los últimos meses, en su momento sí, cuando estaba el BBV en esta zona de aquí abajo sí, porque tenía toda la pinta, pero en el último movimiento alcista, el que ha iniciado el BBV desde zonas de 3,7, yo no les he recomendado comprar, les he dicho que es muy probable que efectivamente reboten, bla, 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 pero yo no se lo puedo recomendar, porque de fondo son bajistas. Bueno, pues aunque de fondo sigan siendo bajistas, siguen estando en fase de rebote y con pinta de continuar el rebote. Y ese rebote puede continuar sin problemas hasta zonas de 5,05. Ahí sí es probable que tenga una primera parada muy importante. Pero recuerden, no hay que adelantarse a los cortos. Y recuerden, estar en el mercado en el lado malo, es decir, en un valor que todavía no ha finalizado el rebote, estar intentando abrir posiciones bajistas, es estar haciéndolo rematadamente mal. Porque solo te estás exponiendo a perder. Que no estás aprovechando la subida, que no estás haciendo, bueno, como hay que hacer cuando se es bueno especulando. Bueno, ¿me voy a poner bajista? ¿Sí o no? Bueno, si pasa esto me pongo bajista, pero si pasa lo contrario me pongo alcista. Es decir, estar de algún modo limpio de cualquier condicionamiento de cara a poder abrir las dos posiciones. No, estoy buscando cortos. Veo uno cabeza a hombro donde todavía no se ha formado del todo. Y estoy viendo a ver qué pasa en los bancos que tienen un rebote, pero de órdago a la grande, que todavía no tienen pinta de haberlo finalizado, pero yo estoy buscando cortos. Vamos, lo estoy haciendo como el disimulo. Vale. Vamos a ir con otro oyente, con esta cuestión que nos plantea uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle a Alberto Iturralde por el valor de Acerinox. He entrado hoy y no sé si me he anticipado. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Acerinox ha entrado hoy, se ha anticipado. Este oyente hoy ha subido un 5,5% Acerinox. En realidad le diría que se ha retrasado. Pero claro, tiene su lógica que se retrase porque la subida de Acerinox, miren, aquí sucede lo de siempre, y esto de verdad, yo siento, es que el 90% de los valores ya te los pones desde que tienes gráfico, en el caso de Acerinox, aquí tenemos gráfico desde mediados de los años 80, y dices, vale, vamos a traducir este movimiento del que hemos hablado con motivo de otros valores, Red Eléctrica Española, Enagas, Inditex en el pasado. Es decir, subidas clarísimas. En el caso de Acerinox, una subida desde mediados de los 80 cotizando en 0,30, ya sé que no cotizaba en ese momento ahí, si miran ustedes en la máquina del tiempo y vuelven hacia atrás, verán que igual cotizaba en lo que después del euro serían 7 o 9 euros, pero claro, con todos los dividendos que ha dado hay que ir reduciendo el gráfico del pasado, en la misma proporción que nos entregan un dividendo. Entonces, ajustando el gráfico por dividendos, eso sería un 0,30. Pero claro, es que llega desde 0,30 hasta niveles de 13 euros. Y desde los 13 euros hasta ahora, que marcó justo durante el año 2007-2008, se ha mantenido lateral, no ha hecho nada, pero nada. Le voy a dibujar en el gráfico el gran movimiento lateral. Un especulador de los de toda la vida dice, bueno, pero a mí esto me da igual, Iturralde. Si yo cuando llega a la zona de mínimos del movimiento lateral, me la juego y compro y voy a ver venir a ver qué pasa. Fíjense esa parte inferior del movimiento lateral, voy a volver a dibujar el movimiento lateral, que tiene una parte mínima en 5,53 y una parte máxima, agárrense, en los 13 euros, es decir, 2 veces marcaba Acerinox máximos en 13 euros, bueno, pues cuando llega a esa zona de mínimos, claramente en el pasado había sido resistencia, vean cómo frena las subidas a modo de resistencia y luego clarísimamente también en el gráfico se ve cómo frenan las caídas. Es muy importante ir a esos gráficos de Capital Radio para ver por qué una zona soporte resistencia y qué implicaciones tiene para el precio. Bueno, pues nada, seguimos dibujando zonas de apoyo, ¿eh? Y la última con el coronavirus. Sube, claro. Dice alguien, joder, pero es que fíjate que subía, si estaba clarísimo, aquí sí que se lo puedo decir a ustedes, a todo lo pasado todo el mundo hace Verónicas, esto estaba clarísimo, pero no lo hemos visto en su momento, con lo cual hay que ser humildes, con lo cual yo no me he dado cuenta porque no lo miro nunca, con lo cual ni siquiera me fijé en subir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sube desde 5,50 hasta 10, desde marzo hasta ahora, en un año sube, pues prácticamente se duplica. Dice, he entrado tarde, o he entrado pronto, no, has entrado tardísimo, porque si te vas a jugar la tienes que hacer con esa estrategia en mínimos y a ver lo que pasa, porque tampoco tienes la seguridad de que no lo vaya a romper a la baja. Pero ahora estás en el medio, ahora estás en una zona en la que, ¿qué te puedo decir?
Pues mira, te puedo decir que tienes un auténtico campo de minas en ese gran movimiento lateral. Ha superado una de las minas durante estos días y se ve claramente por qué esa zona 9,50, que es la última que he trazado en el gráfico, voy a borrar las demás para no engañar y para no generar confusión. Pues fíjense, esa zona 9,50, 9,60, pues también ha frenado en muchas ocasiones el valor, ¿de acuerdo? Incluso en la última caída antes del coronavirus, claramente lo frenaba y la ha superado. ¡Hombre, pues sí! ¿Y hasta dónde puede esperar subidas? Pues hasta la friolera. Les recuerdo que hace Dios está en 9,18. Hasta la friolera, pues oiga, agárrese que vienen curvas. Hasta 10,75. ¿Qué sentido tiene especular en bolsa en un valor superlateral con un amplísimo movimiento lateral para intentar enganchar 50 céntimos? ¿No se dan cuenta de la trampa que supone estar especulando en un movimiento lateral? No es que hayas entrado pronto, es que has entrado muy tarde. Bueno, nos quedamos con este análisis de Acerinox y estamos ya prácticamente sin tiempo. Alberto Iturralde, analista independiente, gracias como siempre por resolver dudas de nuestros oyentes y por esa claridad en sus explicaciones. Hasta el próximo lunes. Muy buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo.